Buenas noches, gracias de nuevo por estar en este programa en un día como este, que es un día donde el mundo recuerda y conmemora a las víctimas del Holocausto. Cada año, el 27 de enero, pues se conmemora precisamente una circunstancia, desde luego, que marcó a la humanidad, como todos sabemos. Cada año, en torno a esta fecha, la UNESCO rinde tributo, la UNESCO desarrolla actividades importantes pues para honrar la memoria precisamente de las víctimas del Holocausto y ratificar de esta forma pues lo que es el compromiso de luchar permanentemente contra el antisemitismo, de luchar permanentemente contra el racismo, contra cualquier forma de intolerancia que pudiera derivar precisamente en hechos violentos. El Holocausto, desde luego, hermana a la humanidad en su sentido más amplio, condenando hechos que marcan la historia del mundo. Como ustedes saben, hay expertos, hay especialistas. La UNESCO convoca a figuras muy relevantes como Yael Siman. Yael es experta, doctora en ciencias políticas, es investigadora, profesora en la Universidad Iberoamericana, también con su relación académica con la Universidad de Chicago, y bueno, pues en su perfil, con su conocimiento, con lo que se puede y debe decir en una fecha como esta, está en el programa para conversar. Gracias, Yael, por estar aquí. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme. Decir ya en la palabra holocausto, bueno, remite a toda una serie de historias y de recuerdos que pues estremecen el alma, por decirlo así. Cuando se usa esta palabra, cuando se usa la conmemoración para rendir memoria a quienes perdieron la vida en un holocausto, ¿qué es todo lo que se tiene que decir? ¿Cuál es el mensaje central que tenemos que seguir repitiéndonos como seres humanos? Bueno, Carmen, yo creo que no hay un mensaje, yo creo que son varios mensajes. Uno de los mensajes más potentes es el nunca más, la no repetición. Otro de los mensajes es la posibilidad de enmendar el mundo, enmendar lo que se quiebra, reparar el daño, ir a las generaciones jóvenes este mensaje de tolerancia a partir de la maldad extrema, del odio extremo. Y por supuesto, contribuir con eso a la construcción no solo de memoria, sino también una cultura de paz. Bueno, recordemos desde luego la fecha misma, este 27 de enero, pues se conmemora la liberación, ¿no? La liberación en el 45, por las tropas soviéticas de Auschwitz. Recordemos qué pasó ahí. Cuéntale a alguien que no sabe nada del Holocausto, ¿cómo se narra esta historia? Pues yo creo que la liberación de Auschwitz es un momento muy, muy único, ¿no? En la historia del Holocausto, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque liberan los soviéticos, como bien dijiste, un campo de exterminio que se ha convertido en un símbolo de la maldad extrema. Auschwitz-Birkenau fue un campo de concentración y fue un campo de muerte, ¿no? Uno de los 6 campos de muerte que construyeron los nazis en territorio polaco durante este periodo histórico. Yo creo que también es importante considerar que si bien es una fecha simbólica muy, muy importante, la liberación no se dio de la misma manera en todas partes. Hubo gente que fue liberada justamente en enero del 45, pero otra que siguió bajo ocupación nazi hasta mayo de ese año, ¿no? Y todavía sufrieron tremendamente, por ejemplo, en las marchas de muerte, o aquellos que llegaron a otros campos que fueron liberados posteriormente, en fin, entonces hay que voltear a ver también cómo vivió la liberación cada víctima. Yo creo que esto es importante, pero aún así es una fecha que tiene un significado muy especial porque representó, como digo, pues el término de la opresión del hombre por el hombre y la posibilidad de ser libres de nuevo. Y bueno, pues tal como lo recuerda la UNESCO, los crímenes nazis que desde luego repercutieron en varios países al final de cuentas. Estamos hablando de algo que se extendió, que tuvo un alto impacto y que ahora estamos recordando tantos años después. Sí, sin duda. El Holocausto creo que uno de sus rasgos particulares es su carácter global.
¿no? Terminó abarcando a casi todo el continente europeo, pero también a otras tierras, ¿no? Más alejadas. Y de no haber sido frenado, digamos, el avance nazi, no sabemos hasta dónde hubiese llegado. Entonces, uno de sus rasgos es su globalidad y también su intención de aniquilación total. Creo que ambos son rasgos muy singulares de este evento histórico. Bueno, parte del asunto de conmemorar a las víctimas, de conmemorar esta circunstancia histórica, pues va de la mano de seguir investigando, va de la mano de no olvidar, va de la mano de trabajos académicos, científicos para recuperar, de la manera que se pueda recuperar todo aquello que ocurrió, como dijiste, con el gran propósito de que no se repita nunca más. Pero tenemos, digamos, todo un conjunto de cosas que en una fecha como esta, pues las refrendamos. Museos, memorias, libros, películas, la memoria como un ingrediente esencial. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no es únicamente, digamos, el acto conmemorativo per se, sino que requiere de un esfuerzo mucho más holístico, más integral, que engloba tanto los programas educativos como, por ejemplo, las visitas a los sitios de la muerte. Ahora se pueden hacer visitas incluso de manera virtual, la visita a museos, por ejemplo, el Museo de Memoria y Tolerancia en México. Los programas que ha realizado UNESCO, que mencionaste antes en particular, son muy importantes. Por ejemplo, incluir a Auschwitz-Birkenau en la lista de su patrimonio cultural por haber sido un sitio histórico de relevancia única, pero también con un valor simbólico. Y, por supuesto, la investigación, Carmen. Yo creo que es central. Yo creo que hay mucha investigación, pero siguen habiendo muchos vacíos que sin duda deben de ser llenados por estudios serios y yo creo transdisciplinarios. O sea, yo creo que debemos de cruzar estos estudios de historia, memoria, filosofía, literatura, etcétera. Bueno, además, desde luego hay que traer a cuento lo que en algunos lugares del mundo pues irrumpe, grupos neofascistas, extrema derecha y circunstancias que hemos visto con preocupación. El tema está ahí y el tema preocupa y preocupa hondamente. Sin duda, yo creo que el Holocausto no solo fue un evento paradigmático del siglo XX, el Holocausto sigue resonando en nuestros días. Es importante por ello recordarlo y conmemorarlo. Es importante conmemorar a las víctimas, es importante conmemorar a quienes sobrevivieron. Es importante recordar, porque recordar nos recuerda la importancia que tiene de hacerlo. Es decir, es mantener viva esa memoria y también, sin duda, los problemas que enfrentamos en el presente, ¿no? Como la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, el odio extremo, los discursos de odio, por ejemplo, en los medios de comunicación. También, sin duda, creo que voltear a ver el pasado nos puede ayudar a entender el presente, haciendo las conexiones pertinentes. Sin duda. Bueno, desde luego discursos de odio lamentablemente sí están presentes en muchos espacios de la vida pública, en redes sociales, en diferentes lugares, también en expresiones organizadas, digámoslo así, que con bastantes referencias relativamente recientes, pues se presentan en Estados Unidos, en Europa, en América. ¿Qué tan extendido está este fenómeno del antisemitismo en el 2021, en el hoy por hoy? Es un fenómeno muy preocupante, Carmen, al día de hoy. Hubiésemos pensado que no sería así después de haber pasado por los eventos del siglo XX, incluso principios del siglo XXI, y sin embargo, no solo sigue existiendo, sino que ha aumentado, en algunos casos de manera virulenta, y sin duda el antisemitismo discursivo es un gran reto, ¿no? Combatirlo, y para ello necesitamos educar a los jóvenes, transmitir valores como el respeto a la diversidad, ¿no? La aceptación del otro, la importancia que tiene el diálogo intercultural y todo desde digamos, la equidad, ¿no? No de yo sé más que tú o yo soy mejor que tú, sino somos iguales, ¿no? Y partimos desde el mismo lugar. Creo que ese es un valor central. Déjame, Yael Siman, hacer una pausa y regresamos. Te adelanto también una pregunta.
sobre el negacionismo del Holocausto. ¿Qué tan extendido, qué tantos focos existen todavía de gente que rechaza que aquello haya ocurrido? Volvemos. En este día, en memoria de las víctimas del Holocausto, este recuerdo, homenajes, todo lo que ha ocurrido en las horas que han transcurrido de este 27 de enero, bueno, nos obliga también a preguntarnos, Yael Siman, experta de UNESCO, qué tan grande es el fenómeno de negar el Holocausto, el negacionismo, digámoslo así. ¿Qué información, percepción tienes del tema? Sí, yo creo que sí es un fenómeno preocupante, yo creo que es un fenómeno que no solo engloba, digamos, la negación burda, ¿no? De esto no sucedió, sino que también implica distorsionar el evento histórico, por ejemplo, minimizar el número de víctimas o decir que en las cámaras de gas no murieron, digamos, principalmente judíos, o incluso equiparar un evento con otro, ¿no? Decir que Auschwitz es lo mismo, no sé, que cualquier otra desgracia humana. Entonces yo creo que hay que considerar como todas esas expresiones también más quizás sofisticadas de la negación. Y sí creo que es un fenómeno extendido, creo que es un fenómeno que incluso se puede encontrar en historiadores aparentemente o que se presentan a sí mismos como historiadores serios, pero en realidad es parte de un fenómeno de revisionismo histórico, ¿no? Podemos encontrar incluso algunas voces académicas, ¿no? Que también han negado el Holocausto, y también en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son un espacio, no sé si en parte o en gran medida por el anonimato que permite que esto, digamos, se cuele por ahí, ¿no? Entonces, me gustaría decir que también UNESCO tiene un proyecto muy importante, que es un proyecto nuevo, que tiene que ver con la comunicación y la educación en torno a los hechos, ¿no? Esto de la verdad, que sí hay verdades, ¿no? Que sí podemos entenderlas y aproximarnos y descubrirlas. Yo creo que ese es un programa muy, muy importante de frente a este movimiento negacionista, que es global también. Sin duda. Bueno, déjame hacer una pausa, Yael, y regresamos en esta conversación en una fecha como esta. Yael Siman conversando contigo pues en torno a este día de memoria, una fecha para la memoria a las víctimas del Holocausto. Muchos homenajes, mensajes también de diferentes tipos, la propia actividad de la canciller alemana Angela Merkel, pues en actos relacionados con el Parlamento y este tema, por supuesto. Israel, también rindiendo homenaje a las víctimas, el Papa Francisco, en fin, muchas actividades relacionadas con una fecha como esta. ¿Cómo seguir contando el Holocausto? ¿Cómo referirnos a él para las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que llegan a conocer al mundo? ¿Cómo contar el Holocausto? Te lo pido para cerrar el programa. Yo creo, Carmen, que no hay una sola manera de contar el Holocausto, depende mucho también, vamos, el Holocausto sucedió, ¿no? Y hay hechos que dan cuenta de ello. Sobre eso no hay disputa. Sin embargo, la manera en que se enseña el Holocausto, yo creo que también debe de considerarse el contexto local. No es lo mismo enseñar el Holocausto en Alemania que enseñar el Holocausto en México. Y en ese sentido, yo creo que debemos de pensar muy bien cuál es la aproximación pedagógica incluso para transmitirlo de una manera efectiva en el aula, que le dé sentido a los jóvenes. Yo he estado trabajando en esto que llamamos la pedagogía de la memoria, y como parte de esta pedagogía de la memoria incluimos la enseñanza del Holocausto y otros genocidios. Y hemos pensado mucho exactamente lo que me preguntas, o sea, cómo hacerlo no solo en las escuelas, sino también en las universidades. Bueno, hay muchos estudios, muchos libros, películas, todo lo que dijimos hace un momento, pero bueno, como también dijiste, siempre faltará investigación para tratar de poner más luz, toda la luz posible a un proceso de exterminio tan tremendo como lo ocurrido con el Holocausto. Estamos hablando de cosas que pueden en algún punto generar también controversias sobre la dimensión del Holocausto, el número de víctimas. ¿Cuáles son los consensos más universalmente reconocidos, Yael, respecto a este evento histórico? Pues son muchos, pero se sabe, digamos, la temporalidad del evento, ¿no? Es un evento que es contemplado desde el ascenso de los nazis al poder en enero del 33
hasta el fin de la guerra, alrededor de mayo del 45, porque sabemos que tampoco se puede, digamos, ubicar ahí de manera tajante el fin de la guerra, porque en algunos lugares continuó. También el número de víctimas, ¿no? Se sabe, se ha estimado que fueron cerca de 6 millones de víctimas judías, pero también murieron otras víctimas, Sinti y Roma, testigos de Jehová, disidentes políticos, prisioneros soviéticos de guerra, grupos, poblaciones eslavas, homosexuales, en fin. Entonces, son muchas las víctimas que murieron. Se sabe qué países fueron ocupados y quiénes fueron colaboradores. Se sabe también que víctima, y yo creo que esto es importante, víctima del holocausto es toda aquella persona que sufrió directamente, digamos, la violencia del Estado o que potencialmente pudo haberla sufrido, pero que escapó de territorio ocupado, entonces, o por ocupar. Entonces yo creo que eso también es algo que hoy en día hay un consenso en torno a ello y pues muchas cosas más. Muchas cosas más. Y bueno, déjame preguntarlo así. El papel de Alemania en esta época posterior al Holocausto, pues ha sido muy fuerte. Al final es todo lo que involucra una nación dolida históricamente, de raíz, de forma profunda, con un tema como el Holocausto. Hoy el papel de Alemania en relación a este tema, ¿cómo lo describirías? Yo creo que es central, es un gran ejemplo. Yo creo que el hecho de que una sociedad confronte su pasado doloroso, de la manera en que Alemania lo ha hecho, es ejemplar. Yo creo que es un ejemplo para nosotros también. Yo creo que la memoria, el recordar, digamos, puede doler, pero también sana. El recordar nos conecta con los demás, construye un sentido de comunidad. El recordar nos hace más humildes frente al dolor del prójimo. Yo creo que Alemania en ese sentido ha sido excepcional y también con el tema de la reparación, o sea, no solo el tema de la memoria, el tema de la reparación, es decir, una serie de mecanismos de justicia transicional, ¿no? Que fueron implementados desde relativamente temprano para poder transitar de esa violencia de Estado, violencia masiva, a una sociedad pues democrática y pacífica. Sin duda, y bueno, pues entramos en la parte final. Esto desde luego me da pie también para decir que Angela Merkel, la canciller alemana que pues está despidiendo después de 16 años en el poder, pues es una figura central, muy, muy relevante el papel de Angela Merkel en general, y bueno, pues muy impactante también la manera en que recibió el reconocimiento y aplausos. Las crónicas hablan de 6 minutos de aplausos para pues rendirle tributo a una líder de alcance mundial como Angela Merkel, que bueno, pues se va, deja la Cancillería de Alemania este 2021, se ratifica esta rotación en el Partido Unión Cristiano Demócrata, y bueno, pues después de 16 años, una figura como la de Angela Merkel está pues en estos momentos de despedida. Nos despedimos con esto porque al final también es importante referirlo como noticia importante a nivel mundial. Y en una fecha como esta, pues mencionar efectivamente el trascendental papel de la Alemania, pues eso, reconociendo lo ocurrido en un momento que ahora estamos recordando. Gracias por estar aquí, Yael, por compartir lo que has compartido y desde luego sumarnos a este homenaje a las víctimas del Holocausto. Así que pues de esto seguiremos hablando por mucho tiempo. Deberá esto permanecer en la memoria de todas y todos en el mundo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias. Igualmente, gracias y hasta la próxima. Pues con esto nos vamos. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en el programa con ustedes. Y bueno, pues esto queda ahí. Hay muchas imágenes, las habrá visto usted en medios de comunicación, en las coberturas que se han hecho a lo largo del día, de estas horas en donde el mundo pues está recordando precisamente esos acontecimientos que se engloban en el concepto holocausto. Gracias, buenas noches y hasta mañana.